Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Qué bueno verlos en esta preciosa mañana. Estamos listos para compartir un breve devocional para ustedes en el día a día que el Señor me ha concedido, ¿verdad? Preparar durante todo este periodo de pandemia que mucha gente ha padecido de los horrores de las infecciones y también de la misma muerte. El día sábado estábamos nosotros visitando o buscando más bien un paquete que me había llegado a mí, que no pude recoger el día viernes. Y mientras regresábamos a casa, pasamos por dos funerarias donde nos dimos cuenta que tenían dos funerarias, dos refrigeradores grandes, ¿verdad? Y entendimos perfectamente bien los hermanos y su servidor que íbamos a recoger este paquetico, eh, que estaban precisamente comenzando a trabajar en el entierro de muchos que han muerto por causa del COVID-19, ¿verdad? Y bueno, pensando un poquito en una clase que acabo de dar de iglesia cuyos miembros deben de ser salvos, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes todavía en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 al 9, una verdad que creo que no puedo dejar de compartir con ustedes, dado que tengo interés en que cada una de las personas que puede escuchar este devocional se asegure si realmente ha nacido de nuevo. Y por eso quiero invitarle en Juan capítulo 3, versículo 1 al 9. Y escuche esto, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Y de eso quiero hablarles el día de hoy. ¿Cómo puede esto hacerse? ¿Cómo puede esto hacerse? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por este tiempo que tenemos de devocional. Y ruego que mientras comparto este devocional, tu pueblo pueda estar atento no solo para oírlo, pero para compartirlo con aquellos amigos y familiares que no están 100% seguros de ir al cielo, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y úsame para poder, Señor, transmitir el mensaje de salvación a aquel que no te conoce, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este devocional surgió esta mañana, 11 de mayo de 2020, por muchas y varias razones que considero importantes, y entre ellas el hecho de que tengo un interés sincero y genuino de que usted se asegure, se cerciore de que usted realmente ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque lo que hoy en día mucha gente tiene, tengo que decirlo con todo el peso de las palabras, tiene religión, tiene una denominación, tiene un encuentro de emociones en los lugares donde mucha gente se reúne, pero realmente mucha de la gente que asiste a congregaciones, realmente aunque tiene una religión, no tiene verdaderamente una relación con Cristo Jesús. Y por eso creo que cada uno de los que está escuchando este devocional debería de escucharlo hasta el final para
cerciorarse y entender si realmente ha nacido de nuevo y cómo esto puede hacerse. Por eso creo que si usted solamente tiene religión o una denominación, lo quiero invitar en este devocional a que por favor usted se asegure de si realmente usted ha nacido de nuevo y cómo esto puede hacerse. Nicodemo, como todos sabemos, era un maestro de la ley. Era un hombre educado, docto. Dice la Biblia que era un príncipe en la versión antigua, ¿verdad?, de los judíos, lo que quiere decir que era un hombre de influencia. Y es interesante porque había escuchado este hombre docto que el Señor Jesús había hecho hazañas y milagros que despertaron el interés de que este hombre llamado Nicodemo visitara a Jesús de noche. Pudo escuchar de sus milagros, pudo escuchar de sus hazañas, y pareciera ser que eso trajo a la mente de Nicodemo confusión de saber si él era o no el verdadero Mesías, hablando del Señor Jesucristo, y si es el verdadero Mesías, el verdadero Dios, la vida eterna, el Señor Jesús. En ese encuentro que tuvieron Nicodemo y el Señor Jesucristo, Jesús le dijo que para que él pudiera entender y aceptar de que el Señor Jesucristo realmente era el Mesías, y sí lo es, él tenía que hacer un deber. Tenía que cumplir de manera personal con una responsabilidad que todo ser humano debe de asegurarse y cerciorarse de si realmente ha nacido de nuevo, si realmente ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque Nicodemo no pudo entender que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo que era necesario que él naciera de nuevo, el Señor Jesucristo no estaba hablando de un nacimiento físico. Por eso le respondió a Jesús y le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: no te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Jesús estaba hablando no de algo físico, sino que estaba hablando de algo espiritual. Y por eso este hombre de edad, príncipe, docto, maestro de la ley, líder entre el pueblo religioso, le tuvo que decir al Señor Jesús precisamente en el versículo 9. Y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo una persona puede prepararse para el evento más importante de la vida? Creo que muchas personas nos preparamos para surgir y prosperar en esta vida. Mucha gente se prepara para la vejez tratando de obtener una pensión y no hay nada de malo en eso, pero hay tanta gente alrededor del mundo preparándose para la vida, preparándose para la vejez, preparando una casa, comprando terrenos, haciendo inversiones para esta vida. Pero es una pena tener que decir que haya tantos, muchos, que no se han preparado para ese encuentro con el Señor Jesucristo el día que partan de esta vida. Recuerda lo que yo le dije mientras el sábado intentaba recoger un paquete de Federal Express, porque no me lo entregaron en el domicilio de forma adecuada. Encontramos dos funerarias que literalmente tenían esos cajones refrigerados de por lo menos unos 4 o 5 metros de largo, y estaba, me atrevo a decir, repletos de cuerpos de personas que murieron a causa del COVID. Y con mucha pena tengo que decir que muchos de ellos no estaban preparados para su encuentro con el Señor.
Por eso tengo este interés el día de hoy. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona prepararse para entender y comprender las cosas espirituales? Porque recuerden que la Biblia nos dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Mire, usted puede haber escuchado cada devocional durante más de 30 días que he estado preparando día a día. Y seguramente la palabra de Dios, porque es su palabra y no vuelve vacía, usted puede recibir consuelo y tranquilidad de las palabras que nuestro Dios nos da a través de su palabra, pero si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, déjeme decirle que usted está vacío, perdido y lamentablemente condenado a no estar preparado para ese encuentro con el Señor. Y por eso quiero mostrarle el día de hoy cómo esto puede hacerse de prepararse para ese encuentro con Dios, para esa etapa en la que vamos a tener que dejar esta vida, dar el último suspiro para despedirnos de esta vida y prepararnos para el encuentro con el Dios eterno. Y solamente van a haber dos posiciones para el ser humano una vez que parta de esta vida. Escuche esto: o será su Salvador o será su juez. Y déjeme decirle el día de hoy que yo no quiero que Él sea mi juez, porque cuando Él sea el juez de la persona, cuando parta de esta vida, será para que se abran los libros de la vida y como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y dice la Biblia que esta es la muerte segunda. La cosa más triste es que usted que está escuchando este devocional no esté preparado genuinamente para encontrarse con el Señor Jesucristo si usted tiene que partir de esta vida en esta etapa. Por eso le pregunto el día de hoy, ¿está usted seguro de ir al cielo? ¿Ha experimentado usted ese nuevo nacimiento? Y si usted no lo ha experimentado, la buena pregunta que hizo Nicodemo nos puede ayudar a prepararnos para ese encuentro con Dios cuando le dijo a Jesús, ¿cómo esto puede hacerse? ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo puede lograrse la salvación? ¿Cómo puede tenerse ese nuevo nacimiento? Quiero decirle que por lo menos hay 4 cosas que quiero compartirle a usted para que usted entienda cómo puede prepararse para ese encuentro innegable en su vida. Primero que todo, usted tiene que entender, al igual que su servidor, que somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice la Biblia que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, dice la Biblia, a una se hicieron inútiles. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y ningún ser humano de este lado del cielo se encontraba buscando verdaderamente a Dios. Fue Dios quien nos encontró a nosotros desde el momento que nos estaba buscando a nosotros con sus brazos de amor listos para brindarnos la vida eterna. La primera cosa que tiene que entender es que somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2, tiene que entender que hay consecuencias por ese pecado en esta vida y en la eternidad. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Muerte en la Biblia significa separación. Dios nos creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Y cuando la persona muere en sus pecados, el cuerpo y el espíritu y el cuerpo se separan. Y si usted muere en sus delitos y pecados, la Biblia no solamente habla de la muerte física, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero también habla la Biblia de la muerte espiritual. La muerte espiritual, la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, que es donde los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice la Biblia,
Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, donde es la muerte segunda. Si hay una muerte espiritual, y la muerte espiritual está confinada a morir en el lago de fuego, donde la Biblia nos dice que una persona vez que muera, jamás podrá salir de ese lugar de condenación. Déjeme decirle que este asunto de la salvación y del nuevo nacimiento se da en vida, no se da cuando usted muera, no se pagan mandas, no se pagan misas, no se obtiene por rezos que usted pueda hacer la salvación después de que usted muera. Las cosas se resuelven en cuanto a la salvación en esta vida. En esta vida. Y por eso la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Por eso la Biblia nos dice que hay un castigo por el pecado físico, muriendo, y espiritual, si mueren sus delitos y pecados, escúchenme bien, en un lago de fuego que está preparado para Satanás y sus ángeles. Dios nunca ha tenido la intención de condenar a nadie al infierno. Él jamás ha condenado a nadie al infierno. Dios ama esta creación. Dios ama a la humanidad. De tal forma que cuando usted ve ese encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo en este mismo capítulo 3, versículo 14, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mire lo que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pasaje clásico que todo el mundo conoce es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle el día de hoy que el deseo de Dios es que nadie se pierda. Si solamente entiende que el Señor Jesucristo tomó su lugar y el mío en la cruz del Calvario y que Él pagó por sus pecados, que Él tomó el pago de sus pecados y los míos cuando el Señor Jesucristo murió y sufrió esos horrores de tener que ir a la tumba y al tercer día resucitar de entre los muertos y presentar ese sacrificio ante el Padre como el único medio en el cual una persona puede tener la salvación. Escúchenme bien, que es a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. La parte suya, escúchenme bien, es simplemente invitar al Señor Jesucristo a que sea el Salvador de su alma. Y la Biblia lo dice cómo. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia dice en Romanos 10:10 porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y luego Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, respondiendo a la pregunta de Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede esto hacerse? Es que usted va a tener que invitar al Señor Jesucristo a que Él sea el Salvador de su alma. Si usted no lo ha aceptado jamás, nunca, hoy es el tiempo aceptable. Le quiero invitar que ahí, en donde usted me está escuchando, haga una pequeña oración conmigo a Cristo diciéndole estas palabras con todo el corazón y con toda su alma. Dígale de esta manera, incline su rostro conmigo ahí. En el nombre de Cristo se lo pido. Y dígale así, Señor Jesús, sé que he pecado y sé que por esos pecados merezco un castigo. Yo no quiero ir al infierno, sálvame, entra en mi corazón y lleva mi alma al cielo el día que yo muera. Te acepto como el pago de todos mis pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, que ha creído en Él como su Salvador y le ha confiado su alma para la vida eterna al Señor Jesucristo, la invitación del Señor Jesucristo es a crecer en la gracia del Señor Jesucristo de manera consistente durante todos los días de su vida. ¿Cómo puede esto hacerse? Y aquí es donde entra la respuesta para usted que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Quiero dar 3 o 4 pensamientos que van a ayudar a todo creyente a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Número 1, tiene que leer su Biblia todos los días de su vida mientras esté de este lado del cielo. La Biblia nos dice escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y dice la Biblia que ellas son las que dan testimonio de mí. Número 2,
Va a tener que tomar un tiempo para orar todos los días, confesando sus pecados e intercediendo por otros. Número 3, va a tener que compartir su fe con otros que nunca han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y algo que es muy triste en el cristianismo de hoy, que le animo a que usted como creyente nuevo, recién convertido, no cometa como sucede con algunos cristianos que llegan a envejecer en el Señor, pero nunca madurar verdaderamente, hermanos, es que viva usted, querido hermano, escúchelo bien, como si el día de hoy el Señor Jesucristo regresara por usted y por mí. Déjeme decirle el día de hoy que como en ningún otro tiempo, este es el tiempo que evidencia que pareciera que el Señor Jesucristo está por regresar por nosotros. Y debería de venir a cada cristiano a su mente y corazón la idea de que tal como sucedió con las 5 mujeres que no tenían aceite y con las 5 que sí tenían aceite, 5 fueron unas completas insensatas para no prepararse cuando el esposo regresara. Querido hermano, yo le invito a usted que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, llene su lámpara de aceite para el inminente retorno de Cristo Jesús a esta tierra. Y eso se puede hacer cuando usted todos los días, querido hermano, viene a los pies del Señor para invitarle a que llene su vida. Y usted va a tener que vaciarse de su orgullo, de su egoísmo, de su falta de fe, de su indiferencia, de su odio, de su rencor, para que Él pueda llenar su vasija. Que el Señor le bendiga en este día, y eso se puede hacer si me dispongo para que el Señor me llene en mi vida cristiana. Vamos a orar y dar por terminado este devocional. Señor, gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un bendecido día, hermanos.